Mi nombre es Carmen López, tengo 16 años y como para la mayor parte de los adolescentes de mi edad, las nuevas tecnologías están muy presentes en mi vida diaria. Utilizo ordenadores para buscar información, reproductores de música y sobre todo el móvil, que me permite estar conectada las 24 horas del día con el mundo actual, a través de periódicos, revistas digitales, redes sociales y sobre todo el WhatsApp. Pero esto en realidad no es algo que me crea adicción, ya que me gustan otras muchas cosas, como ir al teatro, pasar las páginas de un buen libro, hacer deporte y sobre todo estar con mi familia y mis amigos. Sin embargo, reconozco que en este mundo en el que vivimos se está llevando a cabo una renovación de muchos aspectos y las tecnologías están siendo las principales protagonistas de ello, pasando a formar parte habitual de nuestra vida. Pero hay un momento en mi rutina en el que todo esto se acaba y es la entrada a las clases. La utilización del móvil se nos prohíbe, las clases con ordenador son contadas y me veo obligada a volver al lápiz y al papel. Así que hace unos meses, un día en la típica clase en la que el profesor llega, da la lección, la explica, nos manda los ejercicios y se va, me di cuenta de que esto necesitaba un cambio. Necesitábamos encontrar qué era lo que realmente nos faltaba en las clases para captar nuestra atención y que mostrásemos verdadero interés por ellas. Y después de mucho pensar, me di cuenta de que lo que realmente necesitábamos eran tecnologías. Necesitábamos seguir conectados a las tecnologías, incluso estando en clase, y que no se convirtiesen en un completo apagón. Así que seguí pensando y me di cuenta de que necesitábamos algo más. Necesitábamos un intercambio de papeles entre el profesor y el alumno. Necesitábamos un profesor que se convirtiese en una herramienta para nosotros, en un guía. Y de esta manera completaríamos este proceso innovador que nos llevaría a lo que realmente queríamos como resultado final, que era un alumno protagonista de su propio aprendizaje. Con todas estas ideas en la cabeza, empecé a pensar qué pasaría si todo esto no se quedase solamente en ideas, sino que llegásemos a llevarlo a cabo. ¿Qué pasaría si las clases dieran un giro completo de 360 grados y todo esto se aplicase? Así que empecé a hablar y a comentar las ideas con un grupo de compañeros y me di cuenta de que ellos pensaban y necesitaban lo mismo. Así que decidimos llevar este reto a cabo. Empezamos a pensar qué era por lo que teníamos que empezar. Y nos dimos cuenta de que lo primero era escoger el profesor y la asignatura con la que llevarlo a cabo. Y decidimos que ya que habíamos iniciado un reto, teníamos que seguir con él. Y elegimos la asignatura de biología y a su profesor, sabiendo que era el más antitecnología de todo el colegio y que no tenía ningún tipo de relación con redes sociales, ordenadores ni móviles. Fuimos y se lo dijimos y él aceptó, pero como ya sabíamos nos advirtió que empezaba desde cero con todo esto. Comenzamos con el proyecto y elegimos Twitter como plataforma para desarrollarlo. La mayoría de nosotros nos creamos una cuenta única y exclusivamente para las cosas de clase. Y el profesor se creó su primera cuenta y tuvimos que enseñarle cómo funcionaba todo. Creamos un hashtag que fue Bio4eso y con él el profesor nos lanzaba una serie de preguntas los días que teníamos clase de biología y para responderlas teníamos que emplear este hashtag e investigar por nuestra cuenta en libros, internet, etc. De la misma manera, el examen también sufrió un cambio y lo realizamos a través de la plataforma Moodle del colegio. Nos dividimos en grupos y en la sala de informática del colegio teníamos 25 minutos para realizarlo. Pasados estos 25 minutos teníamos una opción a revisión y una vez hecha enviábamos los resultados y en el mismo tiempo nos daba nuestra nota, de manera que también le facilitábamos bastante el trabajo al profesor.
Obtuvimos unos resultados bastante positivos y por parte de toda la clase la respuesta fue bastante positiva también, ya que al haber formado parte activa de este proyecto nos mostramos todos mucho más tolerantes con los fallos y con los imprevistos que surgieran, que la verdad fueron bastante pocos. Así que pasamos de tener que estudiar páginas y páginas de un libro para poder aprobar algo como esto a tener una imagen así el día de nuestro examen. Así que yo, viendo los resultados obtenidos con este proyecto, me planteo si está el futuro de la educación a tan solo un clic. Muchas gracias.